Hola, hoy les traigo una palabra de bendición y no de maldición. Hoy les voy a predicar qué es la verdad, porque todas las congregaciones dicen que predican la verdad, pero la palabra de Dios desnuda todas las mentiras que se predican en muchas denominaciones. Sin decir nombres, sabremos cuáles son ellas. Entonces, para ti, ¿qué es la verdad? Ahora yo te digo lo que la Escritura dice, que es la verdad. En 1 de Juan 5:6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Muchos dicen, yo predico la verdad, y yo predico la verdad, y yo predico la verdad. Pero la verdad es el Espíritu Santo, porque Él es el único para enseñarlos, para que Él nos enseñe qué es lo que la Escritura dice en su texto. Y hay un contexto. Muchas cosas agarramos literalmente, pero la letra mata, pero el Espíritu vivifica, da entendimiento, da sabiduría, da inteligencia y hasta da poder. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Ya que Él es la verdad y Él no miente en ninguna de sus palabras que están escritas en este libro que se llama Biblia. Pero hay de aquel que le cambió palabras, porque de Él nadie se puede mofar, porque Él, Señor, es de todo y todo lo sabe, de lo que pasa debajo del sol, porque por eso es Dios. En Juan 4, 23, 24 dice la palabra, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si tú no adoras a Dios en espíritu y en verdad, y tu instructor de la palabra te dice, he aquí está nuestro Dios, pero te señala a un hombre que está crucificado en un madero, y te dice, Él derramó su sangre por nosotros, pero Dios ya te pidió que lo adores en espíritu y en verdad. ¿Tú le haces más caso a un hombre antes que a Dios? ¿Sabes de quién son los hijos que no dicen la verdad? Y también de los que se les escuchan. O sea, hay muchos. Habemos muchos que no decimos la verdad. Pero hay de aquel que esté hablando de la palabra y nos engañe. Hay de aquel que diga cosas que sale de su mente y de su corazón. Y no viene palabra de Dios, porque la Escritura está escrita. El entendimiento es el que da el Espíritu Santo, es el que nos da sabiduría.
El que dice mentiras cuando predica la palabra, mira que dice Juan 8, del 42 al 47. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces el Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que no escucha la palabra de Dios le repugna. Hasta el que lo está predicando, hasta el que lo está hablando. Juan 3, 5, 6. El Señor Jesús le dijo a un sacerdote que lo visitó de noche que tenía que nacer de nuevo para que pudiera entrar en el reino de los cielos. Entonces nosotros también tenemos que nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. ¿Y sabes cómo es eso? Juan 3, 5, 6 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Juan 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida. No da vida ninguna imagen, ni la que te digan: ahí está el Señor Jesús crucificado, Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti y por mí. Dios pide que al Señor lo adoremos en espíritu y en verdad, no en imagen. Pero si alguien te dice: he ahí está el Señor que nos salvó, que derramó su sangre en esa cruz, ese es un Cristo creado por los hombres, porque Dios en ningún momento dijo: me adoraréis en imagen, en estatuilla o en pintura. No está escrito, pero el hombre sí lo hizo y lo dice. Es
hijo del padre de la verdad o es hijo del padre de la mentira el que dice que en esa cruz el hombre que está crucificado es Jesús, el Mesías? El Señor nos está pidiendo, porque Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y tu guía te dice que Él es Dios. Vamos a ponerlo así. Él es Dios de esa religión. Porque todos los que están en esa religión así obedecen, así les gusta que otros decidan por su vida. Porque la Escritura dice que nosotros todos debemos de amar a Dios en espíritu y en verdad. Pero esa religión dice que así. Y todavía lo tienen encapsulado el Espíritu Santo. No sé cómo le llaman ellos, pero es una caja y tienen un sol. Y esa es la adoración del sol que siempre el Vaticano ha adorado. Vean todos los templos católicos, más el de Italia, el que está edificado a Pedro, el Vaticano, no a Dios, a Pedro. Esa religión tiene su Dios y su Dios es Pedro. Porque ese templo no fue edificado para Dios. Fue edificado, San Pedro se llama el Vaticano. Ahí nada más te debes de dar cuenta. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el Vaticano? No tiene absolutamente nada que ver. Tu salvación, estás permitiendo que otro te lleve a donde ellos van. Y tú no estás haciendo nada por salirte de ahí. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor Jesús. Si Dios es espíritu, Él quiere que nosotros también aprendamos a vivir en espíritu, porque la carne estorbo es para nosotros, porque la carne tiene deleites que van contra el espíritu, y nuestra labor es dominar los deseos de la carne. Eso es lo que la palabra nos pide, que limpiemos el templo del Espíritu Santo. ¿De qué? De pecados, de borracheras, de fumar cigarros, de embriagarse, de meterse con una mujer que no es tu esposa. De eso es lo que vamos a limpiar este templo. Porque este templo es para el Espíritu Santo, no es para la fornicación. Y que en nosotros alumbre la verdadera luz, que es Dios, porque el mundo de gente ama más a las tinieblas que la luz de Dios. Habla más las mentiras, ama más las mentiras que la verdad que el Señor nos dejó plasmado por las manos de los apóstoles y de los profetas, y ahora traducido al español. Juan 1, 6, 15 dice, y este hablaba de la luz. ¿Y quién es la luz? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Para eso vino Juan el Bautista. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre.
venía a este mundo. El mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque él sí no dijo ni una mentira. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aunque Juan era 6 meses mayor que el Señor, él reconoció que él era desde antes. Y hay una promesa que viene de Dios, que nosotros podemos también recibir el Espíritu Santo para que tengamos ese poder en nuestro ser. Pero ese poder no es nuestro, sino que Dios da a quien Él quiere. Pero primero fue dado el Espíritu Santo a los apóstoles y a los hermanos que estaban reunidos con ellos el día de Pentecostés. En Hechos 1, 4, 8 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se lo dijo a las 120 personas que recibieron el Espíritu Santo como en lenguas de fuego. El Señor Jesús, cuando fue bautizado, dice la palabra que el Espíritu Santo descendió como una paloma. ¿Y cuál es la diferencia del Señor Jesús y de los 120 que recibieron el Espíritu Santo como en lenguas de fuego? Porque el Señor Jesús lo recibió como una paloma que descendió y se posó en su hombro. La diferencia es que el Señor Jesús no tenía un solo pecado. Por eso el Espíritu Santo descendió como una paloma. ¿Por qué los 120 que recibieron el Espíritu Santo en lenguas de fuego? Esa es la diferencia. Porque el fuego purifica. Los 120 que estaban reunidos el día de Pentecostés tenían pecados. El Espíritu Santo los bautizó con lenguas de fuego, y esas lenguas de fuego purificaron a los 120.
Esa es la diferencia entre el Señor Jesús, cómo recibió el Espíritu Santo, y los 120, cómo lo recibieron. Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el poder que el Espíritu, que el bautizo del Espíritu Santo le da a cada persona que lo recibe el Espíritu Santo. Aquí fueron los 120 y los 120 empezaron a hablar en lenguas. Y no solo ellos así en lenguas, sino que después todo ese poder era de sanidad, de bondad, de amor, de entender todas las razones de las personas, sabiduría, porque los sacerdotes eran estudiados. Gamaliel fue su maestro o profesor de Saulo de Tarso, que después llegó a ser el apóstol Pablo. Tuvo un profesor que le enseñó, pero no comparado con el poder que da el Espíritu Santo. El Señor Jesús nos aseguró por medio de los apóstoles que no nos dejaría huérfanos, que nos enviaría un consolador, y el consolador sería la ayuda para nosotros, para recordarnos de todo lo que oyere, y nos daría palabras para contestar a las preguntas de los que se creen ser algo y no siendo nada, solitos se engañan. Como el que se cree el representante de Dios, el representante del Señor Jesús, el que se cree el único puente entre los hombres y Dios. Entre Dios y los hombres, el único puente, la religión dice, es el Papa. Ahí te gusta estar, adelante, pero no deberías de seguir bajo esa esclavitud, bajo esa mentira, porque es tu vida la que está en juego. Tú estás dejando que alguien te guíe, pero no estudias para comprobar si lo que te están diciendo es cierto. Ni eso te gusta. Lucas 11:13 dice, el Consolador, que el Señor Jesús dijo, no dijo dejaré un hombre mortal como mi representante, no lo dijo, en ninguna parte de la Escritura dice, ni dijo la salvación lo dejaré en Roma, tampoco lo dijo. No dijo cambiaré el sacerdocio, lo quitaré de Israel y lo traeré a Roma, tampoco lo dijo. Pero te gusta estar ahí. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu a los que se lo pidan. ¿Tú crees que el Espíritu Santo solo fue dado para el Papa? No, es para todos aquellos que creen en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿O qué dice Dios? Que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor dijo. Lucas 12, 11 y 12 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir, lo que debáis contestar. El Espíritu Santo nos dará palabra. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 7:39 dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo voy a leer esto. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Y cómo debemos de creer? Dios es espíritu y Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu, no en imagen. Quítate eso, por favor. Es tu vida la que está en juego. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Pero tu religión ya te lo puso en una estatua. Y sí le crees. Pero la palabra dice, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Este templo que tienes que quitar pecados, lo tienes que limpiar para que el Espíritu Santo more en vosotros, como dice Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero ¿qué dice de los que conocen al Señor Jesús y que han recibido al Señor Jesús? Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Es una promesa para que todo mundo reciba el Espíritu Santo. No un hombre nada más fue dado el Espíritu Santo. Fue dado para todo mundo. El Señor se lo prometió al padre Abraham y le dijo, serás padre de naciones, de muchedumbre, de gente. Pero le dice, serás padre de naciones. No dijo de uno, de naciones. Es por eso que el que está en Cristo, de Cristo está revestido. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Cristo?
seremos más que vencedores. Y ya no somos nosotros, porque Cristo está en nosotros. Si no has recibido a Cristo, lucha por recibir a Cristo en tu corazón y deja de estar adorando imágenes, venerando imágenes, arrodillándote delante de las imágenes. Ya deja de hacerlo, por favor. Ya estamos a muy poquito de desaparecer. Romanos 8, del 31 al 39 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te invito a que busques a Cristo y ninguna otra cosa creas, porque Cristo es el que hizo todas las cosas por Él y para Él. Él lo hizo para llevarnos a su reino. El que se muera sin Cristo, no hay rezo, ni novenario, ni cabo de año, nada, ya no existe, ni purgatorio. Ya el que muere, su pensamiento queda puesto en olvido. Aquellos que pasan y te predican, ¿te gustaría volver a vivir con tus seres queridos un día? Todos seremos como ángeles en la resurrección. Nadie conocerá a nadie, no tendrá conocimiento. Porque si alguien tiene conocimiento, ¿qué va a hacer? ¿Y dónde quedó mi papá? ¿Dónde quedaron mis hijos? ¿Dónde quedó mi fulano de tal? ¿Dónde? No va a haber pensamiento alguno. Es probable que un hijo le toque juzgar a sus padres y los padres a sus hijos. Mas Él es el único sacerdote del Dios Altísimo. No hay otro. Si hay, es mentira. Están en Israel los de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Están en Israel. Y si existe ese sacerdocio, no puede haber otro. La palabra dice que si el Señor Jesús estuviera vivo, no pudiera ser sacerdote, porque hay sacerdotes en Israel.
de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Pero como ellos no recibieron al Señor Jesús, todavía están esperando al Mesías. Va a llegar uno que va a decir: soy el Mesías. Y lo van a recibir, le van a dar sus atenciones. En el primer holocausto que haga, ahí se van a dar cuenta a quién están recibiendo como Mesías. La hora desoladora, esa es la hora que todo judío corra. Y dice: no te vaya a agarrar en día de reposo. ¿Saben cuántos metros pueden caminar los que guardan el día de reposo en sábado? 1080 metros. Eso es todo lo que pueden caminar. No pueden caminar más. Y la palabra dice: no te vaya a agarrar en día de reposo. Como no han aceptado al Señor Jesús como Mesías, siguen ellos, pero ellos lo dejemos en paz. Nosotros, pueblo gentil, el Señor se dio la vuelta del pueblo de Israel y nos volteó a ver a nosotros. Va a llegar el momento en que se va a cumplir el número de gentiles. Se dará la vuelta para nosotros y va a volver a ver al pueblo de Israel. Y la palabra dice que todo Israel será salvo. Lo que está aconteciendo allá, eso es de Dios. Y Dios va a hacer con el pueblo de Israel lo que está escrito. Nosotros, que no hemos recibido a Cristo, imagínense si el Señor se da la vuelta, desaparece el Espíritu Santo para nosotros y se va con su pueblo de Israel, ya no habrá salvación. Pero yo te invito a que busques al Señor Jesús en espíritu. En imagen no te lo recomiendo. Por favor, no lo hagas en imagen. Mas Él es el único sacerdote del Dios Altísimo, porque Dios así lo juró. Y Él ministra en el tabernáculo que está edificado por Dios y no por hombre alguno. Es por eso que el hombre no puede ser sacerdote del Dios Altísimo. Ni un ser humano te dice, si un ser humano te dice que es sacerdote del Dios Altísimo, es un hijo de Satanás, porque es mentiroso como su padre, porque el Señor Jesús fue nombrado por Dios como único sacerdote y para siempre. Hebreos 4, 13, 16 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién de estos mortales ya traspasó los cielos y es sacerdote? Ninguno. Es por eso que el Señor Jesús es el único sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, en hombre, en persona, fue tentado, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la iglesia quedó edificada en la roca, que el Señor lo puso desde el principio de la fundación del mundo, y los edificadores del pueblo de Israel lo desecharon, porque siguen esperando al Mesías. Y una religión creada por el emperador Constantino también lo desechó y puso como roca a un apóstol, antes que al dador de la vida, que es el verdadero Dios y Salvador de todo hombre. Y esa roca es la revelación que da el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pedro fue el que recibió la revelación del Espíritu Santo de Dios cuando le reveló que era el Cristo. Mateos 15, 16, 15, 18 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué soy yo? No dijo quién soy yo, ¿qué soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación es la que recibió el apóstol Pedro. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. ¿Para qué? Para darnos revelación de la palabra. Por eso Él es la iglesia. Esa es la roca, el Espíritu Santo de Dios. Dios es Espíritu. Juan 4, 23, 24, ya se los leí. Dios busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, no en imágenes. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esto que te acabo de decir, sobre esta revelación que te acabo de dar, edificaré mi iglesia. Así será la iglesia. El templo ya no es de material. El Señor Jesús dijo, en 3 días lo levantaré. Este templo no quedará piedra sobre piedra, pero en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su cuerpo. Ahora nosotros, de igual manera, nos da la oportunidad de ser templo del Espíritu Santo. Pero tú crees más a las mentiras que a la palabra de Dios. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es por eso que no ha podido Satanás derrumbar la iglesia. Iglesia es una. Y está en la roca, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da la revelación. Un solo sacerdote, ministrando desde los cielos, en el tabernáculo de los cielos. ¿Qué tabernáculo tienen aquí estos que se creen sacerdotes? No tienen ni tabernáculo.
¿Dónde está edificado? El que edificaron en el pueblo de Israel se lo dijeron a Moisés. Moisés, fíjate bien cómo te lo hemos enseñado porque así lo vas a hacer. No tenía un celular para tomarle fotografía. No sé qué hizo Moisés, anotó todos los datos para que le saliera a la perfección. Pero Moisés, ¿será que el Espíritu Santo le ayudó? ¿Lo guió? ¿Quién guiaba al pueblo de Israel desde Egipto? Moisés. ¿Con quién se comunicaba Moisés? Con el Espíritu Santo, con Dios. ¿Quién es el que les daba de beber? ¿Quién es la roca que les dio de beber? ¿Fue Pedro o fue Cristo? En 1 Corintios 4:10, la roca que los seguía era Cristo, no Pedro. La roca con que David mató a Goliat, ¿esa roca era Pedro o era Cristo? Y todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Si te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo eres bautizado por un solo Espíritu. No por tres, por uno. No fuimos bautizados por tres espíritus y ese es un solo Espíritu. Es del Señor Jesús porque Él es el único Dios y Salvador del mundo. 1 Corintios 12:13 lo dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo no era de Pedro. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y el cuerpo es del Señor Jesús. Porque Él es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Porque cada miembro que recibe al Señor Jesús se va congregando en ese cuerpo. Y la iglesia sigue creciendo. Y todo lo que hizo, lo hizo por Él y para Él. Pero hay muchísimos que no creen que Él es por Él y para Él. Colosenses 1:16-29 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En Él quién? ¿Pedro o el Señor Jesús? En el Señor Jesús, el Mesías. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, no Pedro. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Cristo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primera posición, la preeminencia, dice. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿De qué? De su Espíritu. El Señor Jesús de carne y hueso, el Hijo de Dios, pero
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud de su espíritu. Porque cuando estaba colgado en el madero dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Espíritu Santo no tiene nada que ver con los pecados. Pero el Hijo cargó todos los pecados de todos los hombres del mundo, sin excepción, dice la palabra. El Señor Jesús, por eso quedó abandonado en la cruz, porque Él iba a cargar con todos los pecados de nosotros, porque ahí nos estaba comprando, nos estaba adquiriendo con su sangre derramada por nosotros. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Antes, cuando eran nada más los de la circuncisión, nosotros no teníamos velo en el entierro del Señor Jesús. No teníamos nada que ver. Pero el Señor Jesús nos volvió a ver cuando maldijo la higuera. Y esa higuera se secó y ya no dio frutos. Y esa higuera es el pueblo de Israel. Pero cuando escuches que el pueblo de Israel está reverdeciendo, está aceptando a Cristo, está llegando el final. Es un reloj profético eso. ¿Por qué esperas hasta lo último? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os es reconciliado en su cuerpo de carne del Señor Jesús por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del sol, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No le busques con los santos, ni con las vírgenes. Ellos cumplieron haciendo su función. Los apóstoles predicaron, escribieron, nos dejaron escritos. Ahora nos toca nosotros estudiar la palabra, tener entendimiento de la palabra de Dios, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces,
Si tú quieres estar bajo el yugo del hombre que se cree ser algo de la deidad de Dios, como por decir el Papa, que se cree puente entre Dios y los hombres, él se cree algo de la deidad de Dios, pero no siendo nada, solito se engaña. Pues yo no te ruego, no te puedo mover de ese gusto que tú tienes. No. Por hacerle caso a los hombres antes que a Dios. Pero yo estoy muy dispuesto a decirte que Dios te ama y Él no quiere que tu alma se pierda. Porque Él derramó su sangre por ti y por mí, para salvación de toda maldición venidera. Gálatas 6, 3, 5 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno, dice la palabra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propio montón de pecados para entregar cuentas. Pero si no recibes a Cristo, Él murió por tus pecados. Él te limpiará de pecados. No un sacerdote te va a quitar los pecados, no. Al apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesús y le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y le dijo, 7. Pero te digo 7 veces 7. Ese número es un gran misterio. Si lo sabes, qué bueno. Pero ese número, tenemos que perdonar a nuestro hermano las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando aceptamos a Cristo, le pedimos, le rogamos que nos libre de todo pecado cometido. Por eso nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden. Porque si el Señor Jesús ya me perdonó, entonces ¿yo quién soy para no perdonar al que me haya ofendido? ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Nosotros sí pedimos perdón, pero ya estando perdonados por el Señor, no, es que aquel me la debe y me la va a pagar. ¿De qué estamos hablando? Miren, hay mucha gente, tienen doctorados, son ingenieros, son contadores, arquitectos, son profesores, son ministros, y estudiaron años tras años, pero en la palabra de Dios son ciegos, porque dejan que otro decida por ellos. ¿Cuántos licenciados, doctores, profesores no aman a la religión católica, pero estudian para comprobar lo que les dicen? Porque el sacerdote dice, esta es palabra de Dios. ¿Lo haces? ¿Lo cumples? Si ese hombre que dice ser sacerdote te habla de la palabra, te lee la Biblia y te dice, y todos dicen amén, todos dicen claro que sí, pero lo haces.
Ahí es donde está lo bueno. ¿Por qué nos dicen los amigos? Ya no eres católico. Ya te lavaron la mente. Ya te lavaron el leque. Afortunadamente, el que me lo lavó fue el Espíritu Santo de Dios. No fue un hombre. Porque el Espíritu da conocimiento, da sabiduría, da inteligencia. Mira lo que dice Deuteronomio, te lo voy a leer con mi Biblia. Deuteronomio 32, 28 y 29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Dios no los hubiera entregado? Dice el 28, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. 28, 29, porque son nación privada de consejos. No hay predicación que te den consejos. No. Salmos 32, 9. Salmos 32, 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estudia la palabra de Dios. El Señor nos da entendimiento. No desechemos sus mandamientos. Todo lo que está escrito son mandamientos del Señor. No seas como los que guardan el día de reposo en sábado, nada más. Solo los 10 mandamientos. Para ellos son mandamientos. Pero allá donde dice que el que cometa borracheras, fornicaciones, que coma sangre, que se meta a robar, a agredir, no heredará el reino de los cielos. No son mandamientos. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios son mandamientos del Señor. En todo momento nos aconseja, nos da sabiduría,
Nos dice, ten cuidado de esto, no lo cometas. Hay uno que dice, Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Es un mandamiento, reconócelo. Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dios habita en este templo. Quiere que el tuyo lo conviertas en su templo, para que Él pueda vivir en ti. Y si está en ti, te va a dar sabiduría, inteligencia, poder con su Espíritu Santo. No tengas miedo, ni vergüenza, ni el qué dirán. Es tu vida, no es la de otro. Es tu vida, quiérela, respétala. Estás soltero y ya tu esposa está con otro y tú estás con otra. Se separaron por cuestiones de engaño. Si fue así, puedes darle carta de divorcio. Pero si no, estás sujeto a la ley de tu marido. Y marido, estás sujeto a la ley de tu mujer. Porque los dos son uno. Pero si no conoces a Cristo, la palabra dice, si conoces a Cristo, quédate como estás. Si ya tuviste 10 mujeres, te casaste 10 veces, pero no conociste a Cristo, ahora tienes la número 11. Conoces a Cristo, así quédate, dice la palabra. Así quédate con ella y ya. Porque no conocías a Cristo. Pero ahora ya lo conociste, así quédate. Dios los bendiga, los cuide, los guarde, les dé sabiduría e inteligencia y les tiente el corazón para que acepten la palabra de Dios y puedan tomarlo como su único Salvador. Si Dios nos presta vida, aquí nos vemos la próxima semana. Todo esto, de todo corazón, se los compartí en el nombre del Señor Jesús. Amén.